buenas tardes. Estamos en familia, Margarita. Bienvenida. Gracias. Es un auténtico honor estar aquí hoy contigo y, por supuesto, recibir de nuevo a Juanjo en esta que es su casa, Algeciras y el ayuntamiento. A Juanjo Tellez, escritor, periodista, pero sobre todo algecireño de pro, lo sé. Y además que compartimos los dos pues una amistad y un cariño hacia Margarita. Margara, ella sabe que desde hace muchos años la llamo Margarita García Díaz, una persona además con la que comparto, pues yo iba a decir, no es una afición, es un cariño especial hacia, lo estábamos hablando ahora las dos, el patrimonio, nuestra historia, el campo de Gibraltar, porque además estábamos diciendo ahora las dos lo importante, ¿no?, que es hacer comarca. Y estábamos las dos también trasteando un poquito y comentando para no solamente que tengamos la ocasión de que nos sentemos y nos presente oficialmente y podamos además abrir líneas de colaboración en ese papel y trabajo que estáis haciendo con la asociación de la Casa de la Memoria, que me ha apuntado aquí, que he estado charlando también con Juan Manuel Pizarro. Les hemos invitado no solamente a conocer esta asociación, sino, por supuesto, a abrirles esta casa, el ayuntamiento, sus espacios y, como digo, abrir líneas de colaboración. Y hoy, con motivo además de la presentación de este libro, que ya has tenido ocasión de presentarlo, pero yo sé que tenías mucha ilusión de hacerlo en Algeciras, de hacerlo en este espacio, el Centro Documental, y bueno, pues qué mejor que en este marco de los encuentros literarios, que Juanjo ya la semana que viene los cerraremos hasta septiembre, además aprovechando el Día del Orgullo Gay, que tenemos dos autores que van a presentar aquí su libro. Y bueno, pues yo del libro no les voy a hablar, porque además tengo que decirle que no lo he leído, lo leeré, me lo ha dedicado con mucho cariño Margarita. Sé que Juanjo va a poder hablar muchísimo mejor que yo. Y decirles que aparte de estar aquí, ahora pues las personas que estamos nos pueden seguir también a través de streaming. Comentaba antes con Juan Manuel que hay una cosa buena que nos ha dejado la pandemia, y es que nos ha descubierto esa importante herramienta que al final es Internet, y que bueno, pues que hoy este acto cultural pues lo puedan seguir otras personas, o incluso después cuando lo subamos al canal de YouTube, el que no lo ha podido seguir pues lo haga en otra ocasión. Yo por mi parte nada más. Margarita, si te parece, le paso la palabra a Juanjo. Muchas gracias Pilar Pintor por la hospitalidad, como siempre, y por la acogida. Gracias a Margara por invitarme a presentar el libro, y gracias a vosotras por animaros a salir al desierto del Sáhara para venir aquí a este acto con la que está cayendo fuera. Veréis, el libro que presentamos hoy tiene mucho que ver con algo que quizás no hayamos apreciado demasiado en el campo de Gibraltar, y es cuando tomamos constancia de que, a pesar de estar en un lugar que sigue al otro extremo de las comunicaciones de todo tipo, aislados, en una situación pues de precariedad. En los años 60 el obispo García Añaveros encarga una especie de estudio sociológico a los religiosos del campo de Gibraltar, que cifraban ya entonces un 20% de población por debajo del nivel de la pobreza en la comarca. De repente aparecíamos en el nodo. De repente en los informativos de radio, en el parte, pues se hablaba de Gibraltar, se hablaba de la línea, de San Roque, de Algeciras, de los barrios, y durante unos años nos acostumbramos a ver aparecer el nombre de nuestras ciudades en una dimensión estatal y a veces internacional, mucho más allá del parte meteorológico. Yo creo que todos aquellos sucesos, en su mayoría desgraciados, y que provocaron un sufrimiento brutal a la gente sencilla, a los que sufren la historia y casi nunca la escriben, al menos nos dejó ese pozo de identidad
convivíamos, los homínidos de entonces convivíamos con un suceso que en cualquier momento podía cambiar, si no el curso de la historia global, el curso de nuestra historia inmediata, como así fue. Estamos hablando de un momento a mediados de los años 60 en que el rock and roll había llegado para quedarse, en que los Rocking Boys cantaban el Bicycle en la línea, y muy poco antes de que cerraran la verja en 1969 nos desayunábamos con la boda de John Lennon y Yoko Ono en Gibraltar, en un visto y no visto. El cierre de la verja, en el ámbito mediático, pues nos regaló imágenes tan sorprendentes como ver cantar en uno de los primitivos videoclips de la época, ver cantar a Peret Una lágrima cayó en la arena en la playa de la Tunara con el Peñón del fondo. Es ese el contexto que refleja Margarita García Díaz en este libro, a través de una pesquisa en las hemerotecas. Es cierto que estamos hablando de una visión parcial de la historia, la visión oficial, la que queda escrita o reflejada en las imágenes de aquel momento, pero es una parte importante. Quedaría por desarrollar, ya se ha hecho en algunos casos, la memoria oral de aquellos que sufrieron lo que supuso el cierre de la frontera. Aquella formidable paradoja en la que de repente nos encontrábamos a Manuel Fraguer Ibarne, ministro de Información y Turismo, intentando conseguir que los ingleses vinieran como turistas a la Costa del Sol, y le declaramos la guerra diplomática a Inglaterra, pero se la hacemos sufrir a los gibraltareños. Mientras atraíamos a los primitivos viajeros del turismo a España, aquí estábamos cerrando una frontera para que la gente normal y corriente dejara de comunicarse, dejara de verse las caras a diario, y quizá dejaran de entenderse, aunque no siempre nos entendamos con las fronteras abiertas. Desde luego no vamos a entendernos nunca con las fronteras cerradas. Gente que perdía trabajo, gente que reiniciaba su vida. Muchos de los trabajadores españoles en Gibraltar terminaron, porque sabían inglés, trabajando en la base de Rota, donde todavía, en cuya feria todavía hay una caseta específicamente de la línea de la Concepción. Hay muchos otros que tuvieron que irse a otros lugares del estado, y aquí de repente se nos llenó la bahía de chimeneas, buscando un desarrollo que sin duda existió a escala industrial, a escala urbana, a escala económica también, pero no deja de ser paradójico que 60 años después de aquel informe, casi 60 años después de aquel informe de Monseñor Añovero, encargado a los curas del campo de Gibraltar, aún hoy las estadísticas, los estudios sociológicos ya de mayor envergadura sigan reflejando que en la comarca mantenemos todavía a un 20% de la población por debajo del nivel de la pobreza. Aquello, desde luego, no lo arregló el cierre de la verja. En todo caso, supuso todo lo contrario, supuso un lastre para la economía, sobre todo de la gente corriente. Gibraltar había alimentado un contrabando formidable desde mediados del siglo XVIII. Sánchez Mantero calcula que alrededor de 100.000 personas en Andalucía vivían del contrabando con Gibraltar en el último tercio del siglo XIX, y aquello era un balón de oxígeno irregular, clandestino, sumergido, pero un balón de oxígeno al fin, que lamentablemente con el paso del tiempo dio lugar a otros tráficos menos heroico y menos romántico. Les cuento todo esto porque cuando se aborda un libro histórico, y este lo es, eh, quienes amamos la historia sabemos que hagamos lo que hagamos, aunque la conozcamos, siempre estamos condenados a repetirla. Es probable que la misma situación que viviera el campo de Gibraltar, y quizás más agravada en los momentos actuales, sea la que vivan
las poblaciones marroquíes de Nador, Castillejo y todo el norte ante el bloqueo desde hace más de un año de las fronteras terrestres con Ceuta y con Melilla. La historia se repite, aunque no siempre necesariamente en la misma orilla. Hay algo que surge de aquel momento histórico, como fue la industrialización de la bahía, que tiene mucho que ver con este libro, porque tiene mucho que ver con Margara García Díaz, que ha dedicado buena parte de su vida y de su obra a intentar rescatar esa maravilla que es la ciudad romana de Cartella en San Roque. En aquel momento se puso en vigor la política de escaparate. Con una verja cerrada, los gibraltareños tenían que ver cómo prosperaba este lugar. Y a Cepsa, que quería instalar su primera refinería en la península, pero quería instalarla en el País Vasco, desde el gobierno de la época les dirigió para que la instalaran aquí, en la bahía de Algeciras. Cepsa en aquel momento tenía ya las posibilidades técnicas de instalar la refinería hacia el interior de la comarca y mediante un oleoducto y un pantalán comunicarla con el mar. Pero el gobierno dijo que no, que había que instalarla en primera línea de playa para que desde Gibraltar se pudiera ver ese emporio. Situarla en primera línea de playa supuso mm, acabar con buena parte de las ruinas de Cartella. Margarita García Díaz, a lo largo de su vida, que ahora le ha sido reconocida como una de las puertas violetas del Instituto José Cadalso de San Roque, a su larga labor como maestra, en el amplio sentido de la palabra, no solo le prima el interés arqueológico por ese momento de la historia en el que las piedras hablan y hay gente que se dedica a interpretar su idioma, como es el caso de Margara. También le interesa la historia reciente y de ahí sus colaboraciones en revistas como Almoraima, en distintas publicaciones y blogs, pero también su trabajo de investigación minuciosa en la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera, en donde, expurgando el riquísimo legado de un personaje heterodoxo, formidable, que tuvo mucha relación con el campo de Gibraltar, Jesús Infante, encuentra una colección de artículos de esa época del diario ABC en los que Jesús Infante incorpora anotaciones, fotografías, referencias, recortes. Ese es el motor inicial de este libro. A través de las páginas de ABC en aquel momento se podía seguir la historia oficial de lo ocurrido y había un reflejo también de la historia humana, porque había testimonios de gente que habían sufrido el bloqueo. En mi barrio era famoso un algecireño exiliado en Gibraltar que no había vuelto desde la guerra y que su familia iba a ver con frecuencia porque la verja estaba abierta y evidentemente durante larguísimos años, si quisieron volver a verlo, fue a través de Tánger en el ferry de Tánger a Gibraltar, o bien no era el caso de la familia de mi barrio, como hacían algunos que disponían de barcos, atravesaban la bahía y en un momento determinado hacían un quiebro que les permitía ir a Gibraltar o incluso cambiar de embarcación en mitad de la bahía. A la hemeroteca de ABC, Margara ha incorporado otras pesquisas en materia de hemeroteca, dejando a un lado, porque sería un trabajo muy copioso y que merecería un detalle y un estudio largo y en profundidad, y está por hacer cómo fue el reflejo de todo aquello en las páginas del diario Arias, que en gran medida nace también, o mejor dicho, se refuerza
con todo el contencioso. Area, como sabemos, era una hoja deportiva que se editaba en La Línea y precisamente a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 el Estado español necesitaba una voz propia en la comarca que reflejara la postura diplomática de la guerra que se estaba librando en Naciones Unidas y en gran medida Arias articuló esa visión durante toda aquella década y las décadas siguientes. En la pesquisa de Margarita se sigue un hilo histórico que no solo tiene que ver con el cierre de la verja en el 69, sino con las restricciones que empezaron a sufrirse antes, en el año 67, con ya la limitación de trabajadores españoles que iban a Gibraltar en un proceso eh, que siguió hasta, bueno, durante los años que estuvo cerrada la frontera, hasta el año 1982 a todos los efectos. A partir del 15 de diciembre de 1982 se abre la verja a efectos peatonales y en 1985 finalmente se abre a todos los efectos, aunque con las colas demenciales que a veces se producen. Durante todo aquel tiempo, nuestras poblaciones permanecieron como vecinos a los que les separara un formidable tabique en el que era difícil comunicarse. Eh, Había restricciones telefónicas también, la gente iba a la verja a hablar en voz en grito, preguntar cómo estaban los niños, cómo había estado la boda de Jennifer o el duelo de Bartolo. Y en todo ese proceso las poblaciones sufrieron, pero creo, y eso Margara lo refleja bastante bien en su libro, creo que los pueblos entendían que una cosa eran los intereses de Estado y otra cosa muy distinta eran los intereses de la vida cotidiana. Eso que ahora llaman de una forma un tanto snob resiliencia. Y esto fue una cátedra de resiliencia durante mucho tiempo. La prensa no solo refleja, solo ofrece un pálido reflejo de lo que es la realidad, pero les garantizo que Margarita García Díaz lo ha captado con precisión fotográfica y con la audacia de una historiadora que lleva mucho tiempo haciendo hablar a las piedras y ahora ha hecho hablar a la más grande, al Peñón. Muchas gracias, Margarita. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y a la Delegación de Cultura de Algeciras y a Juan José por haberme acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Y nada, en este capítulo de agradecimientos yo tengo que seguir agradeciendo también a mis compañeros que me han ayudado para encontrar los documentos, tanto Fernando Sigler como Andrés Rebolledo. Y a Carmen Casado, que me ha ayudado con esas traducciones terribles del Spanglish de Vox, sobre todo, y a los archivos, ¿no? Porque, claro, el material ha estado, se ha localizado en el Instituto Cervantes en Tánger, en el archivo, en los archivos nacionales de Gibraltar, en el archivo de Jerez y en el archivo de la Casa de la Sauceda, como bien ha explicado Juan José. Y en todo, bueno, pues se han encontrado documentos que han sido los que han servido para seguir la pista a todas las noticias, ¿no? Los medios, pues decir, bueno, pues un poco por abundar un poco en lo que ha dicho Juan José, el diario de Tánger, el diario España de Tánger, digamos que ha sido un contrapunto importante porque si bien estaba dentro de la órbita más o menos de las publicaciones españolas, pero este diario que empezó siendo falangista prácticamente porque lo funda Beigbeder, sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a adoptar posturas de defensa de las democracias surgidas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que tiene una línea bastante más aperturista y
y digamos que en ese sentido da una imagen menos sesgada que los españoles, ¿no? Y además este periódico tenía corresponsales en Londres, corresponsales en la comarca, es decir, que tenía desplegado por las principales capitales europeas y por la zona incluida la nuestra, tenía desplegados corresponsales, con lo que teníamos siempre disponía de información de primera mano. He utilizado también el Gibraltar Chronicle, que saben que es uno de los más veteranos, fundado en 1801, es decir, ha sido el Gibraltar, o la crónica, como le llaman en Gibraltar, ha sido un testigo de todo lo que ha acontecido en la comarca, pues de todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y sigue en funcionamiento. Y lo mismo, el Gibraltar Chronicle tiene también un corresponsal en Madrid, y no solamente la información que tiene desde Gibraltar, sino también la de su corresponsal. Y en Gibraltar hemos encontrado un periódico bastante curioso que se llama Vox, que era bilingüe, pero más que bilingüe era Spanglish, o sea, un inglés realmente complicado de entender, con muchísima falta. Además, el periódico, que no era diario, era semanal o bisemanal, tenía un aspecto como muy artesano, tenía correcciones hechas a mano, es decir, un periódico muy interesante en el sentido de que no da noticias oficiales. Entonces, Vox utiliza noticias de agencias, pero después lo que hace fundamentalmente es columnas de opinión, ¿no? Columnas de opinión de los gibraltareños, de Miguel de Córdoba, de algunos que firman con seudónimos como Mickmore, como John Castle, como Héctor Licudi, un apellido ilustre en Gibraltar. Y después, si acaso, les leo algo de alguien que firmaba con la letra M y que era bastante gracioso las cosas que hacía, ¿no? Las cosas que escribía. Entonces, digamos que este periódico sirve para ver el enfado que tiene la población gibraltareña y un poco cómo es la situación que tienen los habitantes del Peñón. El diario ABC, monárquico, católico, hemos usado prácticamente la versión de Andalucía, de Madrid. Lo mismo, tenía un despliegue fantástico de corresponsales en Londres, un corresponsal en Londres, en Londres, en Tánger, en diversos sitios, y además en él escriben, pues por ejemplo, José María Pemán, que he localizado un artículo suyo, o escriben también, o sea, dibujan, hacen tiras cómicas, hacen chistes, viñetas, como por ejemplo los de Mingote, ¿no? Entonces, digamos que el ABC, que cubre, tiene corresponsal en Rabat, tiene corresponsal en Washington, tiene corresponsal en muchos sitios. Entonces da una visión bastante amplia de las noticias, ¿no? Luego otro periódico, que es La Voz del Sur, que era un periódico jerezano vinculado a la Falange, y por tanto era un periódico de la prensa, perteneciente a la prensa del movimiento. El corresponsal en Londres, que era Antonio Castro, va a hacer unas defensas heroicas del patriotismo. Bueno, todo tiene él hace mucha propaganda, ¿no?, de todas las ideas ultranacionalistas, etcétera, ¿no? Y es también interesante de ver. Y luego hay un periódico que se llama La Actualidad Española, que lo hemos localizado también en Jerez, del que solamente se ha utilizado un artículo, pero un artículo muy largo. Es un artículo que recoge los hechos de Gibraltar, es como una especie de diario, y es muy interesante porque el periodista hace un análisis bastante realista de la situación de la línea, por ejemplo, y además viene acompañado de un fotógrafo del realismo, de la corriente esta, que hace unas fotografías muy chulas también, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, La Actualidad Española también conservador, como os podéis imaginar. De todas formas, todos los medios españoles estaban sujetos a la censura, con lo que realmente todo lo que salía pues estaba bajo control de la ley de prensa en aquellos momentos en vigor, ¿no? Pero aparte de estos medios,
hay muchísimas referencias a otros medios que las recogen ellos. Así que tenemos unos 10 medios británicos: el Financial Times, el Daily Telegraph, el Daily Express, el Evening Standard, The Sun, el Daily Mirror, es decir, una serie de medios, la BBC, de medios británicos, que los recoge, por ejemplo, el Gibraltar Chronicle, con lo que tenemos esa información desde otras perspectivas, ya desde la perspectiva británica del Reino Unido, no de la perspectiva de Gibraltar, ¿no? De otros países, pues de Marruecos, también aparecen, mencioné a Le Petit Marocain, a La Opinión, a La Lampe, periódicos, unos marroquíes y otros marroquíes, pero de tendencia, o sea, de origen francés. Es decir, hay otros, como otros 10 medios también americanos, de otros países, que también salen en las páginas del libro, es decir, que también hay mención a ellos. Aparte las radios, la Radio Nacional de España, y Radio Gibraltar, que estaba ahí en Lomas Carenas, que daba mucha caña, daba una caña tremenda, y bueno, pues también aparecen noticias de estos medios. Además, las agencias como Cifra, Piresa, EFE y diarios españoles como Diario Madrid, o La Hoja del Lunes, El Área, El Nuevo Diario, El País, es decir, aunque se hayan utilizado 5 medios fundamentales, realmente después aparecen noticias de muchísimos otros. Esto nos da una visión muy poliédrica, aunque se pueda pensar que están todos sujetos muy sujetos a la línea oficialista que cada uno defiende. Sin embargo, después los periodistas hay veces que, por ejemplo, dan opiniones ellos propios, no solamente para quedar bien con sus respectivos gobiernos, ¿no? Y en el libro lo que encontramos es una relación de acontecimientos que se van encadenando, que en realidad empiezan en 1945 con la visita de la reina, que aquello fue una afrenta terrible que va a conllevar el cierre del consulado español, y todos los movimientos que va a hacer la diplomacia española con la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, para ir metiendo el tema de Gibraltar en el orden del día y que se vayan aprobando determinadas resoluciones. En el 46 la ONU, por ejemplo, declara Gibraltar territorio no autónomo y, por tanto, pendiente de descolonizar. Entonces esto va a ser muy importante porque, claro, los ingleses se tienen que poner las pilas para buscar una solución a esta situación, ¿no? Por hacer referencia también a la situación en esos años, en los años 50, en los años 40, en los años 50, en aquellos momentos, en el 56, por ejemplo, había unos 12.000 trabajadores cruzando todos los días la frontera. De ellos, 4.000 eran mujeres. Las mujeres van a abandonar en un determinado momento el trabajo en Gibraltar, ¿no? Y siguiendo con esas resoluciones, pues en 1960 se aprueba una resolución por la Asamblea General de la ONU sobre el derecho a la autodeterminación. Pero al mismo tiempo también se habla de la integridad territorial. Esto va a ser un arma que van a utilizar los dos países, porque por un lado está el derecho a autodeterminación, que Inglaterra lo va a resolver mediante un referéndum en 1967, que no le va a otorgar realmente autodeterminación, ¿no? Pero lo va a resolver de esa manera, mientras que España se acoge al capítulo de la integridad territorial. Entonces, claro, dentro de su territorio tiene una pequeña colonia que le está impidiendo tener esa integridad territorial. Las resoluciones de la ONU, aunque en un principio favorecen a España, también tengo que decir que son un tanto ambiguas y se prestan a interpretaciones distintas, ¿no? Como por ejemplo esta de 1960, ¿no? Un poco más adelante, en el 63, España consigue incluir en el orden del día, como ya digo, la devolución de Gibraltar, y la ONU va a llegar a poner incluso una fecha de la entrega, que va a ser el 2 de octubre de 1969, ¿no? Entonces, como ven, por un lado la ONU
está de alguna manera defendiendo tesis que parece ser que son españolas, pero por otro lado está defendiendo otras a las que se agarran los ingleses. Además, Inglaterra también quiere someter todo este contencioso al arbitrio del Tribunal de la Haya, con lo que aquí se enfrentan también, por un lado, las Naciones Unidas y por otro lado, el Tribunal de la Haya, ¿no? En el 66 las mujeres abandonaron los puestos de trabajo y en el 66 también, una vez que las mujeres abandonan los puestos de trabajo en Gibraltar, se va a cerrar la aduana, se suprime la aduana subalterna de la línea. Hay que tener en cuenta que la aduana con Gibraltar está en Algeciras. En la línea lo que había era un puesto de tercera categoría que después se va a cerrar, ¿no? Entonces, en el 66 es cuando se suprime esa aduana, ya no tiene la categoría de aduana. Entonces, al depender de Algeciras, pues digamos que es como un momento previo para eliminarla después en el 69, ¿no? Y en el 67 es cuando va a tener lugar el referéndum en Gibraltar, un referéndum que fue tremendamente festejado por los llanitos. Salió por amplísima mayoría el deseo de pertenecer al Reino Unido y bueno, pues ese día se sigue conmemorando hoy en día porque es el día de septiembre y es el National Day de Gibraltar, ¿no? Y como digo, las presiones de España a las Naciones Unidas va a hacer que las Naciones Unidas condenen este referéndum, porque lo consideran como que está contraveniendo a los intereses españoles en cuanto a su integridad territorial. Sin embargo, la ONU está defendiendo el derecho de los habitantes a decidir sobre su futuro, con lo que existe una contradicción, como ya he dicho, importante, que no va a aclarar para nada el asunto porque cada país se va a agarrar a la parte que le beneficia. Y se insta a que Gibraltar el Reino Unido debe terminar la situación colonial en Gibraltar antes de octubre de 1969. Y en el 69, que es el año que ya nos ocupa más de lleno, porque bueno, sobre todo los meses de mayo, junio, julio y hasta octubre son los que tienen un mayor peso en el libro. Yo he decidido empezar por el 30 de mayo, que es cuando se aprueba la Constitución para Gibraltar, que va a ser la solución que adopte el Reino Unido, que va a ser una solución intermedia. Por un lado, había dejado hablar a la gente en un referéndum en el que prácticamente la respuesta estaba clara, había que votar sí a quedarse en el Reino Unido, y ahora le otorga una constitución que conlleva una redefinición de Gibraltar y pasa de ser un punto militar a ser una ciudad, ¿no? The City of Gibraltar, es como la mención, y dominio de su majestad. Entonces, por un lado, sigue siendo de dominio de su majestad, con lo que no se incumple el Tratado de Utrecht, es decir, el Reino Unido no se lo da a un tercer país, pero por otro lado le otorga a sus habitantes un gobierno, ¿no? Aquí lo mismo, la manera de interpretarlo tanto en un sitio como en otro, tanto en el territorio español como en el territorio gibraltareño, va a ser muy interesante porque mientras en Gibraltar están muy contentos con su constitución y hablan de la libertad, ellos son libres, ellos eligen a su gobierno, etcétera, etcétera, desde las posiciones españolas lo que se dice, sí, pero vosotros tenéis por encima al gobernador nombrado directamente por la reina y que es el que tiene la última palabra, con lo que en realidad vosotros sois ciudadanos británicos de segunda categoría. Esto va a ser un mensaje constante a lo largo de toda la prensa que se ha consultado. Ese mensaje, ¿no? En Gibraltar lo que dicen es, vosotros vivís en una dictadura y además sois consentidores de esa dictadura, nosotros somos libres. Y en España les contestan, desde los medios españoles les contestan, vosotros sois ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces, estas posturas, como ya digo, no van a encontrar ningún tipo de punto intermedio. Y la Constitución de Gibraltar, pues es muy interesante analizarla. Además, están los padres de la Constitución
nombres emblemáticos en Gibraltar como Silloso Hassan o Montegrifo o Peliza o Isola, ¿no? Que fueron los padres de esa constitución, ¿no? Y como digo, va a ser recibida extraordinariamente por la población, ¿no? Y aquí ya tiene la excusa el gobierno de Franco para cerrar la verja. Y el 8 de junio del 69 es cuando se produce el cierre de la verja. Verja que, por cierto, la habían puesto los ingleses, es decir, que no la había puesto el gobierno español. Los mensajes que se mandan desde España son tremendamente patrióticos, es una cuestión patriótica, es una afrenta. Hay que salvar el honor nacional y así es como lo explican, ¿no? Y bueno, pues es entendible dentro del esquema de censura que existía, ¿no? La cuestión es que hay unos 5.000 trabajadores que se quedan directamente en el paro, no sé, que pierden sus trabajos, más todas aquellas personas que tenían negocios en Gibraltar que también pues o se tienen que quedar en Gibraltar o tienen que cerrar sus negocios y volver, ¿no? Aquí va a haber una situación muy dinámica en los próximos días. Desde Gibraltar se va a intentar contratar personal de Marruecos, trabajadores de Marruecos, pero no podían pernoctar en Gibraltar, con lo que eso es un problema prácticamente insalvable. Y por otro lado, los trabajadores españoles se apresuran a organizarse para reclamar de las autoridades españolas pues pasar a la seguridad social, que les den el sueldo que ahora ya no pueden cobrar, que se les den cursos de formación, que se les jubile a los que son mayores, etcétera, etcétera. Es decir, que va a haber una serie de peticiones que las distintas autoridades a la comarca en esos momentos van a venir, va a haber un aluvión de autoridades, porque si había cargos, o sea, la cantidad de cargos que había dentro del esquema de funcionamiento del franquismo era tremendo, o sea, había muchísimos cargos y todos los provinciales y muchos nacionales van a pasar por aquí para darle respuesta a los trabajadores. Y en Gibraltar, pues obviamente se va a vivir la situación con bastante angustia, aunque los medios no lo digan, ¿no? Los medios dicen que no hay problema, el gobernador escribe una carta diciendo que se van a ir a celebrar no sé qué, una fiesta por el cumpleaños de la reina, en fin, le restan importancia, pero tienen un serio problema en los astilleros. Bueno, ellos han perdido el 30% de la masa proletaria, es decir, han perdido el 30% de los trabajadores. Y en los astilleros, por ejemplo, hay un problema serio, y además en los astilleros están los sindicatos gibraltareños. Yo he cogido también un fragmentito de tu libro, Llanitos, de la entrevista que le haces a Neto, hablando un poco de cómo era la situación de los trabajadores ahí en los astilleros. Los astilleros estaban perdiendo dinero, Inglaterra los quería cerrar. Entonces, en Gibraltar pues va a haber un periodo de bastante angustia, ¿no? Y en España se va a producir una serie de apoyos multitudinarios a los trabajadores de Gibraltar, se les va a conceder ayudas, en distintas empresas les van a dar, pues no sé, les van a regalar, por ejemplo, carnet de conducir, les van a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya saben que la situación real va a ser muy diferente y bueno, la línea va a perder una cantidad de población tremenda, no se va a recuperar de esa pérdida de población, y la comarca entera va a vivir una crisis económica importante que el gobierno se apresura a salvar con el polo de desarrollo, ¿no? Y empieza a mandar también dinero para que empiecen a funcionar las primeras fábricas. De hecho, el 1 de julio se va a producir la inauguración oficial de la refinería Gibraltar de Cepsa. Por otro lado, en Marruecos todo esto se ve como una tremenda oportunidad para mandar trabajadores y para prestar todos los servicios que ahora ya España no va a poder prestarle a
a Gibraltar. Así que en Tánger todo esto se vive como con grandes expectativas y como posibilidades de futuro, ¿no? Los gibraltareños residentes en Londres y londinenses que están a favor de los gibraltareños van a protagonizar una marcha por Londres que lo mismo va a ser interpretada de manera muy distinta según el medio que utilices, ¿no? Y aquí en España, pues Franco va a recibir a una comisión de trabajadores que se les va a conceder la medalla de oro al trabajo. Y también es muy interesante el discurso patriótico que le dedica un trabajador. Están los nombres, tengo los nombres de todos los que van en la comisión. Un trabajador de San Roque que le dedica al jefe del Estado, ¿no? Bien, y así las cosas, pues el 27 de junio lo que va a ocurrir es que se va a clausurar también el contacto marítimo que existía entre Gibraltar y Algeciras. Y el ferry va a hacer su última travesía. Va a haber unos textos muy tristes, incluso se despide el último ferry, el Punta Europa, se despide en Gibraltar con lágrimas en los ojos y con pañuelos en el puerto y va a ser algo que realmente yo creo que es cuando los gibraltareños se dan cuenta que están aislados, ¿no? ¿Y qué están haciendo las diplomacias española y británica? Bueno, pues aparte de tirarse los trastos a la cabeza, van a concertar una entrevista entre el ministro de Exteriores, Stewart, y el marqués de Santa Cruz, que por entonces era el ministro de Exteriores español, y prácticamente, bueno, es una entrevista totalmente nula, no sirve para nada y bueno... No se avanza de ninguna de las maneras, ¿no? El ministro español, que era Castilla, que va a hacer un ofrecimiento a la población gibraltareña para que se vengan a España. Les da muchísimas facilidades, que se traigan los coches, que se traigan los enseres, que se les van a homologar sus títulos académicos, que no van a tener ningún problema. Y entonces, si me permiten, yo voy a leer un poema de este tal M, que no tengo más datos de esta persona, que escribe con mucho gracejo, casi como si fuera un chirigotero gaditano. Entonces le dedica unos versos a Castilla, dice: no embarquen los muebles que se marean. Muchas gracias, señor ministro, por vuestro ofrecimiento, que mucho nos conmueve y nos causa sentimiento. Es todo ripios, ¿no? Es como... Generosamente tendéis vuestros brazos amantes a 25.000 contrabandistas. ¿Es que no tenéis bastantes? O sea, se mandan unos mensajes tremendos. Comprendemos que el futuro podría ser muy bello, pero ¿y si para mantenernos tenéis que subir los sellos? Esto hace referencia a una emisión especial que se sacó de Sellos, en la que se le pedía un apoyo a todos los españoles poniendo 25 céntimos o 50 céntimos más a los sellos, ¿no? Y entonces, pues, este M aprovecha la ocasión para meter esa puya. Por cierto, que Gibraltar también va a sacar un sello especial para conmemorar su constitución. Y ambos sellos son la silueta del peñón, o sea, prácticamente es la misma. Los diseñadores gráficos tenían la misma idea en la cabeza, ¿no? Como decís, no somos dueños de este pedazo de tierra. Bien sabemos que pertenece por entero a Inglaterra. Nosotros solo tenemos el ropero y la coqueta, pero no pensamos por ahora mudarnos a la banqueta. Gracias por la generosidad de ofrecernos igualdad, pero amigo, eso es lo malo, que nos den los mismos palos. Verá pues que no pensamos cargar con el aparador. Pesa mucho, es verano y hace mucha calor. Para marcharnos al infierno es bueno cualquier invierno. Entonces, bueno, pues este tipo de noticias también están en las páginas de los periódicos y nos dan una visión bastante más cercana a la población y no esos mensajes oficialistas, ¿no?
En los días 26, 27 y 28 de septiembre se va a producir un despliegue militar inglés en la bahía sin precedentes, ¿no? Van a venir muchísimos barcos de guerra, es decir, una presentación de cartas bastante importante por parte de Gran Bretaña. Y 3 días o 4 más tarde, el 2 de octubre, España responde cerrando las telecomunicaciones. Ya no hay correo, no hay telégrafos, no hay teléfono. Después se abrirá en Navidad, se abrirá un día, se podrán hacer llamadas, el día de Navidad, de Nochebuena, pero las comunicaciones quedan cerradas. Y ahí termino, ahí lo dejo porque es que realmente daría para seguirlo porque además es súper interesante, yo lo he disfrutado muchísimo. Pero había que poner un fin en algún momento y entonces he pensado que ese era el idóneo, cuando ya se completa el cierre de forma definitiva. Y un par de datos. Decir que aparte del histórico encono entre Inglaterra y España, hay que decir que en aquellos momentos el gobierno que había en el Reino Unido era un gobierno laborista, con lo que, claro, todavía era mayor el enfrentamiento, ¿no? Y otro dato que me parece muy importante, y es que una libra esterlina en 1969 significaba 167 pesetas. Entonces esto va a ser muy importante porque, claro, los sueldos, aunque los sueldos que ganaban estos trabajadores, que en su mayoría eran obreros poco cualificados, no eran muy grandes, pero sin embargo eran mucho mayores que los que existía aquí en España, ¿no? Y bueno, pues todas las peripecias que se puedan imaginar van a venir después, como ya nos ha contado Juan José, para intentar estar en contacto. Dos poblaciones que eran familia, o sea, porque es que eran las mismas personas en un lado, las mismas familias en un lado y en otro, y los mismos intereses, y entonces, bueno, pues una decisión que evidentemente ahora ya también con la distancia que nos da el tiempo, pues nos lleva a pensar que no obtuvo desde luego ningún tipo de rendimiento, desde luego no los rendimientos que parece ser que el gobierno de Franco pretendía que existiera. Y nada, espero que les resulte amena la lectura y nada, muchas gracias. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna cosa que no sea difícil. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues nada, Pues muchas Margarita, gracias. muchísimas gracias por ese riguroso trabajo. Desde luego que has estado más que amena. Es muy interesante y enhorabuena, y vuelvo a decir que aquí tienes tu casa. Muchísimas Muchísimas gracias gracias a todos. Gracias.